Ok, entonces como ya hemos calculado lo que es la longitud de curva, finalmente podemos calcular lo que son las progresivas. Entonces, haremos el cálculo. Progresiva del PC. Progresiva del PC, bueno, ustedes se dan cuenta que progresiva del PC ya no tienen que calcular, porque ya tienen de dato, pues, ¿no? La progresiva del PC1. Entonces ya es de dato, que sería directamente 10 más 500, ¿no? Ahora tenemos que calcular lo que es la progresiva del PT, ¿no? En este caso, entonces, tenemos que proceder al cálculo, ¿no? Y aquí un pequeño paréntesis, no sé, tal vez para las personas que ayer no estaban en la clase, les decía lo siguiente. Me voy a ir a este ejemplito de acá. Bueno, ustedes pueden ver acá que me dan de dato lo que es la progresiva del punto de inflexión 1, ¿no? Que es 10 más 300. Y cabe recalcar que este 10 más 300 no tienen que sumar, ¿no? O sea, no van a colocar 310, nada que ver, porque es la nomenclatura. ¿Esto qué significa? Que son 10 kilómetros más 300 metros, ¿no? Entonces, así que eso, por favor, un ojito para los que no estaban ayer. Después, ¿qué les decía? Que para poder calcular lo que es la progresiva del PC, según la fórmula me indica que es progresiva del PC es progresiva del punto de inflexión menos la tangente, ¿no? O sea, es esta progresiva menos esta tangente para poder obtener esto. Y para poder hallar lo que es la progresiva del PT, la fórmula es progresiva del PT es igual a la progresiva del PC, o sea, el principio de curva, más la longitud de curva, ¿no? Esta longitud de curva de acá. O sea, todo esto de acá, todo esto de acá es la longitud de curva. ¿Y por qué se suma más eso? Pues como ayer estaban participando sus compañeros, ¿verdad? De que yo les decía, ¿y qué pasa si yo hago progresiva del punto de inflexión más esta tangente? ¿Me va a dar el PT? Y me decían que no, y eso es obvio que no. ¿Por qué? Porque mi carretera, lo voy a decir, a ver, de color rojito, mi carretera no está pasando por las tangentes, no está yendo por acá, sino que mi carretera está yendo por acá. O sea, esta línea de aquí es como si fuera el eje de mi carretera, ¿verdad? Luego aquí vamos a tener un ancho, entonces esto va a venir acá y esto va a venir acá, ¿no? Así que eso, muchachos, por eso es la fórmula de esa manera, ¿no? Entonces, mucho ojito si alguien quiere hacer este cálculo, ¿no? Porque pasa. He visto en algún semestre que eso han hecho. Así que unas recomendaciones no le afectan a nadie. Entonces, la progresiva del PT, ¿a qué va a ser igual? A la progresiva del PC, que sería 10 más 500. Y les decía, para que no se equivoquen, tal vez mejor en paréntesis colóquenlo. Más la longitud de curva, que me sale que es 118.998. Así que tengo por final que la progresiva del PT va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto le sale? 10 más 10 más 619. 618. Así, ¿verdad? Entonces, esto sería la progresiva, ¿no? Igual aquí un ojito, cuidado que alguien está haciendo 10 más 500, lo que lo coloque 510 más 118 y luego salgo un número. Esto le dije, así les va a colocar. Bueno, yo les colocaría eso. Así que respeten la nomenclatura. Ok, listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues ya hemos terminado todos los elementos geométricos para la curva 1, ¿verdad? O sea, para esta curva de acá, ya hemos terminado de hallar todos sus elementos geométricos. ¿Qué procede ahora? Pues realizar el replanteo, ¿no? Entonces, aquí puedo colocar replanteo para la curva horizontal 1 o de la curva 1, puedo colocar nada. Entonces, replanteo de la curva 1, de la curva horizontal 1. Ok, entonces para eso, ¿qué tenemos que hacer? Utilizamos el método que hemos aprendido, ¿no? El método de las deflexiones. Aquí me puse un pequeño esquemita, para que ustedes puedan verlo. Y aquí tenemos la fórmula de la deflexión y esta tablita, ¿no? Entonces, así que esto, pues, voy a proseguir a copiarme. Lo voy a sacar. Ay, caramba. Mucho se toca mi teclado. Ahí está. Ay, caramba, ¿qué estoy haciendo?
Ya. Ok, entonces seguiremos. Ok, entonces, ¿qué les dije yo? Que en la primera columna vienen los puntos y primero es el principio de curva, acompañado de su progresiva, ¿no? Y la progresiva del PC es pues 10 más 500. Esto se obvia, se obvia y se obvia. Luego tenemos que calcular el restante de puntos. Y para esto que les decía que yo lo que hago es la longitud de curva dividida entre la cuerda unitaria. Entonces, para eso la longitud de curva es 118.998 dividido entre la longitud, entre la cuerda unitaria, que es 30. Y me sale 3.996. Que esto vendría a ser que necesitamos unos 4 puntos, ¿no? Más o menos. Así que seguiremos. 1, 2, 3 y 4 puntos sería el PT. Ya, y la cuerda va cada 30 metros, ¿no? Entonces, esto sería 10 más, ¿cuánto sería? 530. Ok, esto sería 10 más 560, 10 más 590. ¿Y cuánto sería acá? Aquí lo que se es 600. Directamente lo voy a colocar ya, esto para ayer. 10 más 618. No supera los 30, ¿verdad? No, no supera. 998. ¿Ok? Entonces, de 500 a 530, estos, para colocar acá, los valores es el de abajo menos el de arriba, ¿no? Este menos este menos este menos este. Entonces aquí tenemos 30, 30, 30. Y finalmente acá, ¿cuánto tenemos? 28.998. Qué chiquito. Ya, ahora sí. ¿Cuánto me dictaron? 28.998. 998. Ok. Esto lo voy a borrar ya mucho más alargado. Aquí que está 10 más 618.998. Y esto lo voy a recorrer. Y sería 28.998. Ok. Ahora tenemos que calcular lo que son las deflexiones parciales, ¿no? Entonces, para eso tengo esta formulita, ¿no? Que me indica que es igual a qué, al grado de curvatura, que eso ya lo tenemos de dato, y está acá, ¿no? 1623, dividido entre 2 veces por la cuerda unitaria, que esto sería de dato, 30 metros, y acá lo que yo lo puse en el formulario es CUI, dice, que lo puse cada cuerda unitaria sub I. ¿Y eso a qué me refiero con esto? A esto, a cada cuerda unitaria sub I, sub I, sub I. Obviamente para los primeros va a ser el mismo, pero para el final va a tener una variación, ¿no? Así que hacemos eso entonces. Eh, para el primer valor como esto es 30, entonces, y aquí esta corriente igual sería 30, entonces para los primeros valores siempre se va a simplificar. Y directamente aquí sería la fórmula grado de curvatura dividido entre 2. Grado de curvatura entre 2, grado de curvatura entre 2. Así que ¿cuánto les da eso? 1623 entre 2. 623 entre 2. Sí, o sea, 16 grados, 23 minutos, 12.56 segundos entre 2. ¿Cuánto les da? Aquí me dicen en el chat que es 8 grados, 11 minutos, 36.28 segundos. ¿Eso le sale? ¿Qué dicen los demás?
¿Cuánto le sale, muchachos? ¿Están ahí o están almorzando? Sí, auxiliar, así sale. Ahí. Está bien. Ok, entonces, para los demás valores se repetiría el mismo, ¿verdad? Entonces aquí sería que 8, 11, 36, 28. Aquí también se repite porque sigue siendo la misma cuerda unitaria sub i. Entonces 8 grados, 11 minutos, 36, 28. Y aquí en el último valor es donde va a cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque esta cuerda unitaria sub i ya no sería 30, sino que sería ¿cuánto? Sería 28.998. Así que aquí va a haber una variación. Así que ¿cuánto le sale acá? En el chat, 7 grados 55 minutos 11,270 segundos. ¿cuánto? 7 grados Ya, 55 segundos. 55 minutos, perdón. ya, 11,271. ya. ¿Listo? Entonces, eso sería la deflexión parcial. Ahora, para deflexión total o deflexión acumulada, que les dije que simplemente es sumar, ¿no? Entonces, para el primer valor sabemos que se repite lo mismo. Entonces sería 8, 11, 36.28. Para el siguiente sería este más este, que sería prácticamente el doble. Entonces sería el grado de curvatura. Entonces sería 16, 23, 12.56. Para el siguiente sería este 16 más 8, ¿no? ¿Cuánto sería, muchachos? 24 grados, 34 minutos, 48,84 segundos. ¿Ok? Y finalmente el 24 más el 7, ¿cuánto les da? Ah, no va a subir 32. 32 grados, 30 minutos, 0,11 segundos. Ok. Listo. Y ustedes saben que para el final, o sea, el último valor de la deflexión total, si es ese valor que tenemos que hacer es dividirlo entre, bueno, perdón, es el ángulo de deflexión dividido entre 2, me tendría que dar un valor muy similar a ese. Entonces, ¿cuánto era mi ángulo de deflexión? 1 era 65 grados, ¿no? Entonces, 65 dividido entre, ay, no, que hecho. Está bien, auxiliar, sale nomás en los segundos varía. Ahí está, 32, 30, un 0.1 de variación, que no hay mucho problema, no tiene que ser un valor muy similar. Así que eso nos indica que está bien hecho el cálculo, ¿no? Y listo, ahí estaríamos terminando con el replanteo de la primera curva. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es hacer lo mismo, pero para la segunda curva. Es decir, para esta curva de ahí. Así que procedemos a hacer eso. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Hallar cálculo del radio 2, ¿no? Cálculo del radio 2. ¿Cómo lo hacemos eso? Haciendo lo mismo que acá. Entonces, tendríamos que utilizar lo que es esta fórmula de acá, ¿no? Entonces, hay que ser igual. Despejamos y R2 será igual a ¿qué? A tangente 2 dividido entre la tangente del ángulo de flexión 2 dividido entre 2. Tangente 2, pues, lo han calculado y era 100,579, ¿no? Entonces, 100.579 metros. Y prácticamente lo hace lo mismo. Es repetitivo otra vez. Los mismos pasos tendríamos que hacer aquí igual que acá.
Entonces calculamos R2, luego calculamos los elementos de la curva 2, externa 2, flecha 2, cuerda larga 2, grado de curvatura 2, longitud de curva 2, y luego vamos a tener lo que son las progresivas. Y aquí sucede lo que es algo interesante. ¿Qué creen que es algo interesante acá? ¿Cómo hallaríamos o a qué sería igual esta progresiva de acá? Sabemos que esta es la progresiva del PC1 y bueno, aquí cuando termina, esta sería la progresiva del PT1, ¿verdad? Pero a la misma vez esto sería lo que es la progresiva del principio de curva 2, ¿no? Porque está terminando la curva y está iniciando la otra curva. Así que les consulto, ¿qué va a ser igual? Si no me dan de dato lo que es la progresiva del principio de curva 2, ¿cómo hago para calcular? O no sé, díganme ustedes. Sería igual al punto tangente de la curva 1, Aux. Correcto, Rodrigo. Como ustedes han visto, me graficaría más. Ay, caramba. Más o menos la curva es así, así. Entonces, la curva está viniendo. Ay, qué feo está. La curva viene. Y esto ustedes saben que tiene un radio 1. Y luego les dije que viene SAS. Ay, qué feo. SAS, algo ahí. Es como que SAS y SAS, digamos. Que este radio 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Pues como aquí yo tengo lo que es mi curva 1 y termina acá. Como está aquí yo tengo lo que es la progresiva del punto de tangencia 1 o del final de curva. Esa sería mi progresiva del inicio de curva de mi curva 2, ¿no? Entonces, lo que yo he calculado acá, lo que es la progresiva del PT1, sería igual a ¿qué? También a la progresiva del principio de curva 2. Entonces empezamos con eso y más la longitud de curva me va a dar ¿qué? La progresiva del punto de tangencia 2 o del final de curva 2. Y listo. Y prácticamente como ustedes pueden observar, el problema en sí es repetitivo, ¿no? Como les dije, calculan todos los valores, calculan luego las progresivas y los replanteo otra vez de la misma manera, ¿no? Solamente que aquí en el punto en PC, ¿cuál va a ser su progresiva? Será 10 más 618.98. La misma cuerda unitaria y el mismo cálculo. Así que, como se han podido dar cuenta, en el tema de curvas horizontales, la verdad es que no es complicado. Lo único que tienen que hacer es identificar sus datos iniciales, qué datos les está proporcionando el problema. Y lo importante, ¿no? Que tenemos que tener lo que es el ángulo de deflexión 1 y también tenemos que obtener lo que es el radio, ¿no? Y una vez que ya obtenemos esos valores, el problema se vuelve sumamente sencillo y simplemente se convierte en un problema de reemplazar formulitas y ya, ¿no? Porque después todo ya está calculado. Entonces, en este tipo de problemas, cuando son les dan dos curvas, entonces hacer los mismos cálculos para ambas curvas nomás, ¿no? O sea, eso es el único problema, digamos. Entonces, son problemas de curvas compuestas, se les dice esto, ¿no? Entonces, nada, ahí terminaría el ejercicio, muchachos. Ahora, tal vez algo que puede suceder en su examen. Porque esto es importante. Aquí está, he encontrado. Replanteo de curvas horizontales, bueno, un poco de generalidad, esto ya lo pueden leer ustedes, y esto es lo que les quería decir, ¿no? Aquí está, esta es una curva horizontal simple, aquí está, ¿no? La compuesta, como ustedes pueden ver, hay dos alineamientos, las curvas de diferente radio, y aquí está, ¿no? Esta es una inversa, compuesta inversa, digamos, ¿no? O solamente inversa. El procedimiento sigue siendo la misma para este tipo de curvas, las inversas, es lo mismo. No, bueno, en sí no varían absolutamente nada, porque igual la progresiva en este punto se sigue cumpliendo la misma que acá. Y solamente están invertidas, digamos, ¿no? Después, a ver, algo más que tiene este PDF es, bueno, aquí están las fórmulas.
el replanteo. Y pues nada más. Curvas compuestas, aquí está una curva compuesta. A ver, ¿qué más hay? Y pues prácticamente creo que solo eso. Sí, solo es eso. ¿No? Localización de la curva compuesta. Así que nada, solamente sí te les quería mostrar de que estas son las simples, compuestas y las inversas. Ok.